Viernes en la tarde. Bueno, las leucemias mieloides agudas es una enfermedad que, si bien es mucho menos prevalente que las que hemos conversado o se han conversado en la tarde aquí, y también mucho menos prevalente que muchos otros tumores, tiene una tasa de letalidad alta. Si ustedes se fijan ahí, estas son estadísticas norteamericanas, la mayor parte de las muertes por cáncer son en cáncer broncopulmonar. También es un poco triste saberlo porque el cáncer broncopulmonar es quizá uno de los más prevenibles, junto con las estrategias obviamente de detección temprana de SEA de mama o de cáncer de cuello uterino o de próstata, pero el cáncer broncopulmonar en su 95% se asocia esencialmente a tabaco y claro, da pena que todavía siga siendo las cifras más altas. Y la leucemia, claro, como tasa de mortalidad sumada, bruta, es del orden del 5%, pero, insisto, la prevalencia de esta enfermedad es muchísimo menor que la del cáncer de broncopulmonar. Por lo tanto, la letalidad obviamente es claramente mayor. Las causas, bueno, en la mayoría, como en muchos cánceres, no se conocen. Hay ciertos factores que favorecen la aparición de las leucemias, como ciertas exposiciones industriales que hoy en día son o debieran ser cada vez menores. Los mismos doctores que tratamos tumores podemos generar segundos tumores y entre ellos leucemias a través de mutaciones secundarias a los fármacos que usamos, radiación, etcétera. Algunas enfermedades como los síndromes mieloproliferativos crónicos o las mielodisplasias, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de condiciones que pueden favorecer la aparición de leucemias mieloides agudas, pero la mayoría de ellas sigue siendo, comillas, no conocida. Sí es importante recordar que, a diferencia de las leucemias linfoblásticas, que son más prevalentes en el niño y que en el adulto también pueden haber, pero es mucho menos prevalente, menos del 30% de las leucemias del adulto son linfoblásticas, y la mayoría de las mieloblásticas, como ustedes pueden ver en la curva, van aumentando en forma clara y categórica con la edad. Y esta es una serie sueca, pero es muy similar a lo que vemos en el resto del mundo o a las series americanas. Ustedes ven que entre la sexta y la octava década de vida es cuando más aumentan estas enfermedades. Y eso es muy importante porque cada vez vemos, y con orgullo, que la vida media de la población va aumentando. Hoy en día en Chile es prácticamente 80 años, las mujeres nos ganan como por 8 años, nos matan antes, trabajan un poco menos, pero tienen guagua. ¿Ya? Así que estamos a la par. Entonces, claro, la población de, comillas, tercera y cuarta edad cada vez es mayor y cada vez uno ve que además ese señor de 78 años en la maratón del líder va con una polera que dice soy hipertenso, soy diabético y voy delante tuyo, ¿sí o no? Entonces, es importante este tema de la edad porque está haciendo que las enfermedades las tengamos que manejar y enfrentar de una manera distinta que hace 15 o 20 años. Bueno, desde el punto de vista etiopatogénico es interesante que se han ido descubriendo en las últimas 2 décadas o 3 décadas una serie de datos genómicos que tienen relevancia en cáncer y desde luego en leucemia. Ustedes saben que el primer oncogen descrito en la historia es el BCR-ABL, que es el clásico de la translocación, de la leucemia mieloide crónica. Pero de ahí en adelante se han visto muchos genes, esta es una simplificación. Algunos de esos genes sabemos que tienen un factor favorable, por ejemplo, la expresión de cepa o nucleofosmina, que hacen que la enfermedad sea un poquito más respondedora y por lo tanto los resultados sean mejores. Otros que son francamente más malos, como por ejemplo alteraciones complejas del cariotipo, alteraciones de P53, que en este y en muchos tumores tiene o le confiere una agresividad mayor o una menor tasa de respuesta, etcétera. Pero si bien como ejemplo está muy bueno usar el BCR-ABL porque en la leucemia mieloide crónica, al menos en las fases iniciales, es lo que podríamos decir un modelo de una alteración genómica, una enfermedad. En el resto de las enfermedades oncológicas casi no pasa eso. Y en las leucemias es un muy buen ejemplo de que no hay una alteración, salvo excepciones, como esta que les acabo de mencionar, o la translocación 15-17 de la leucemia promielocítica. En la mayor parte de ellas, de las otras enfermedades leucémicas, hay una serie de alteraciones que se van combinando. Y además, no parece haber un claro correlato entre una alteración y un tipo de manifestación. Por ejemplo, si miramos FLT3, que es una alteración de las más frecuentes y es de mal pronóstico,
resulta que la forma de presentación de los pacientes no siempre es de alto riesgo, de lo que consideramos clínicamente como alto riesgo, alta masa celular, hiperleucocitosis, etcétera. Sino que ustedes pueden ver que hay muchos pacientes que se presentan con riesgo intermedio o incluso riesgo bajo, que tienen la alteración que es supuestamente de mal pronóstico. Al revés, nucleofosmina, por ejemplo, que tiene un pronóstico favorable cuando está mutado, uno esperaría que la mayor parte de esos enfermos tengan un factor clínico, un fenotipo clínico de buen pronóstico, y no es así. También hay alteraciones, o mejor dicho, presentaciones de enfermos que parecerían tener una enfermedad más agresiva. Dicho esto, sí hay un cierto clúster de modo tal que se agrupan algunas alteraciones con un riesgo de mejor o peor. Por ejemplo, la inversión del cromosoma 16 o la translocación 15-17. Ustedes se fijan que a su izquierda en el gráfico son los que tienen una curva mucho más favorable, y hoy en día uno dice, wow, una promelocítica, bien, ese enfermo lo más probable es que se cure, sobre el 80-85%, independiente de la edad, puede tener 85 años el paciente y se va a curar con alta probabilidad. O una inversión del 16 que es un poco lo mismo. En cambio hay otras que son muy malas, que uno dice, pucha, tiene una alteración de MLL, una translocación 6-9, y ese enfermo lo más probable es que hagamos lo que hagamos, le va a ir medio mal. Y hay otras que son más enredadas todavía, por ejemplo la translocación 8-21, que también es considerada de buen pronóstico, pero si ustedes se fijan en la curva, que es la curva amarilla, resulta que no es tan buena. O sea, claro, comparado con el promedio de las que son de riesgo intermedio o alto, sí, les va mejor, pero hay un grupo que paga el pato recayendo en forma precoz. O sea, es una enfermedad enredada. Y ustedes se fijan aquí, esta diapositiva pretende solo marearlos para que salgan bien enredados, que en realidad en cada subgrupo de supuestos genotipos de buen pronóstico hay mezclados, se meten unos francotiradores que son genes de más alto riesgo, que hacen que en realidad la enfermedad sea tremendamente compleja de abordar y que no haya un patrón único. ¿De acuerdo? Como no podemos tomar todos, vamos a hablar de algunos ejemplos. FLT3, les decía yo en una diapositiva anterior, que era una de las alteraciones genómicas más frecuentes de encontrar en leucemias mieloides, y cuando está le confiere un pronóstico más desfavorable. Hay ciertos subtipos, no voy a entrar en ese detalle, pero claramente confiere un pronóstico más desfavorable. Si ustedes ven el gráfico del medio, en pacientes que tienen, por ejemplo, nucleofosmina mutado, que es teóricamente de buen pronóstico, si ese paciente junto a eso tiene FLT3 mutado, le va a ir bastante más mal que si no lo tiene. Es decir, el factor favorable de nucleofosmina mutado es bueno, siempre y cuando no esté FLT3, ¿de acuerdo? Vamos a volver sobre esto después cuando hablemos de estrategias terapéuticas. Pero claramente no todas las leucemias mieloides son iguales, y el análisis, insisto, tiene que ser multiparamétrico, porque si no podemos subvalorar algunas de estas entidades. Pero bueno, tomando todo esto en consideración, la mayoría de las guías clínicas logran, y las chilenas también siguen así, las de la sociedad y las ministeriales, hablando de que hay ciertos patrones que son de pronóstico favorable, otros que son de pronóstico muy desfavorable y otros que son intermedios. Y esto es muy importante porque a la hora de tomar decisiones terapéuticas tiene valor. Por ejemplo, vamos a mostrar más adelante algunas cosas sobre el trasplante. El trasplante alogénico, o sea, de una persona compatible al paciente, no el autólogo, tiene una tasa de respuesta mucho mejor, pero claro, tiene un costo. Y ese costo no es solo económico, que cada vez se reduce más, sino que es un costo en morbimortalidad. ¿No es cierto? Hace 3 décadas los pacientes con trasplante alogénico se morían en promedio 1 de cada 4. Hoy probablemente en promedio 1 de cada 6 a 1 de cada 7. Pero sigue habiendo siendo una estrategia terapéutica de alta letalidad o de mucho riesgo, además de los costos. Entonces, claro, no se trata de decir, ya, mira, ¿sabes qué? A todos los pacientes con leucemia mieloblástica vamos a trasplantarlo porque nos va a ir mejor. No. Tiene su costo eso. Entonces tenemos que definir muy bien, y estos algoritmos intentan más o menos hacer eso. ¿De acuerdo? Ahora, les decía yo recién que son enfermedades más prevalentes a mayor edad, y de hecho cada vez lo vemos en la rutina diaria, y además en los pacientes de mayor edad, por desgracia, los factores favorables son menores que los factores desfavorables. Si ustedes se fijan ahí, alteraciones de alto riesgo como la de lesión del 5
o del 7Q son mucho más prevalentes en los pacientes mayores. En cambio, alteraciones de buen pronóstico como la 821 o la inversión del 16 son mucho más prevalentes en los jóvenes y menos prevalentes en los mayores. O sea, son enfermedades más malas. Y además, como dice el gráfico de arriba, a medida que la gente se pone un poquito más, con más kilometraje, como le digo yo, claro, empiezan a aparecer alteraciones renales, alteraciones cardiovasculares, son diabéticos más averiados, son hipertensos averiados, etcétera. Entonces, el ECOG empieza también a disminuir. O sea, tenemos enfermedades más malas, por un lado, como dice abajo, en pacientes un poco más alterados. Y amén de eso, y esto los inmunólogos lo conocen muy bien, además el sistema inmune se empieza a poner medio flojo, ¿no es cierto? Porque empieza a fallar en las distintas estrategias que inventó el Tratadios para defendernos de los agentes externos, no de la suegra. ¿Quién dijo eso? Es un chiste, ríanse. Es malo, sí. Bueno, mis hijos me dicen que soy muy mal humorista. Y entonces, claro, más encima las estrategias del organismo para resolver las situaciones de enfermedad son menores, por eso que los outcomes son claramente menores en pacientes mayores y además las tasas de complicaciones y de mortalidad, como están en esos circulitos, son claramente mayores a medida que la edad avanza. Sin embargo, importante destacar de todas maneras que independiente de eso hay subgrupos de pacientes mayores que pueden ser rescatados y pueden ser curados de leucemias mieloblásticas agudas. Entonces es importante tener este enfoque porque es lo que estamos viendo cada vez más. A la izquierda ustedes ven un gráfico que es interesante porque en casi todas las cifras y las nuestras también pasa eso. Existe un grupo de pacientes que son de muy buen pronóstico y es una enfermedad en la que cada vez nos acostumbramos más a que los pacientes anden bien. Pero también hay grupos de muy mal pronóstico y entonces uno tiene que definir muy bien qué estrategias hacer, no descartar que un paciente mayor no vaya a ser tratado. Hay una serie de estrategias ahora como para tratar de calibrar un poquito qué enfermo debe ser tratado y cuál no, o con qué grado de acuciosidad, y entonces podemos decir que hay pacientes claramente fit, pacientes en que a lo mejor lo que hay que hacer es tomarse un cafecito con él y con la familia y decidir en quién sí vamos a tratarlo en forma enérgica o no, y pacientes que definitivamente lo que requieren es solo mucho cariño y apoyo y que el Tratadios se los lleve de la mejor forma posible. Pero si se fijan, los pacientes fit, y estas son estrategias internacionales, no son pensamiento propio, ya estamos hablando de menos de 75 años, no estamos hablando de menos de 50. Como acápite y sin que sea crítico, sino que son porque bueno, las necesidades y los recursos son limitados. En el sistema público las leucemias se tratan hasta los 60 años y ahora hay un proyecto de hacerlo hasta los 65. No estamos hablando de trasplante, estamos hablando de tratamiento de leucemia aguda, tratamiento con quimioterapia convencional. El trasplante en general es bastante menos en el sistema público también. Todo se va arreglando y va mejorando, pero esas son las cifras, entonces hay que ser cuidadoso con eso. Ahora, para enredar más el cuento, si ustedes se van a las guías clínicas internacionales y ven, por ejemplo, en pacientes con leucemia cuáles son los tratamientos aceptados, hay un montón, hay varias cosas. El más clásico y el que usamos casi todos es el 7+3, pero hay una serie de otras alternativas. Algunas tienen fundamento y otras no tanta. Por ejemplo, las dosis altas de citarabina, que son muy importantes en lo que llamamos las consolidaciones, las quimioterapias posteriores, en inducción se pueden usar y en algunos lugares se usan, y sin embargo, como ustedes ven ahí en la cifra de la derecha, en el gráfico de la derecha, no hay diferencias significativas con dosis bajas o dosis convencionales de citarabina versus dosis altas, que aumentan no solo costos, sino que también morbilidad. Y otras, por ejemplo, que a mí personalmente me gustan en algún subtipo, como los pacientes con leucemias que vienen de elementos displásticos, que es el flaguida, que incorpora drogas como la fludarabina, no se usan tan a menudo, no son estándar de inicio y sin embargo hay cifras o algunos trabajos que muestran que sí serían superiores. Es decir, es medio enredado esta cuestión y hay que discutirlo bien y tener estrategias propias en cada grupo, pero que sean basadas en la evidencia a nivel clínico. Sí, muy importante que a los pacientes hay que darles duro. Si uno dice, bueno, este hombre es fit, esta persona es fit, bueno, lo voy a tratar como Dios manda. Esa cosita de darle a medias tintas no sirve. Por ejemplo, si ustedes le dan menos ciclos de lo que corresponde, no les va a ir bien. O sea, si deciden tratarlo, háganlo
con ganas, lidiando un toro gordo. Ahí tienen esa cifra que es claramente cuando dan 3 o 4 conciliaciones versus no dar o dar una sola. Claramente las respuestas son diferentes. Este es un trabajo muy pequeñito que hicimos con un residente, Mónica Fuentes, cuando estaba con nosotros, de 5 años, y se publican 63 pacientes, para ver un poquito cómo nos estaba yendo en ese momento y qué pasaba con los pacientes tratados versus no tratados. Y ustedes ven que si ustedes lo tratan duro, por ejemplo, la primera flecha de arriba, se ve que si usamos dosis altas de antraciclina, como la daunorubicina, a los enfermos logran una remisión completa mucho mayor, y que si además usamos dosis altas de citarabina en las consolidaciones, los enfermos viven claramente y significativamente mejor que los pacientes que no lo reciben. Ahí están las curvas de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Pero interesante, fíjense en el gráfico de la izquierda, cómo los pacientes que no reciben quimioterapia, la mayoría de ellos son pacientes mayores y en malas condiciones, no fit, esos pacientes duran nada, se mueren pues nada más llegar. ¿Okay? En cambio, si ustedes le dan tratamiento, los enfermos tienen curva, es una curva global que engloba a todos los pacientes, no discrimina por criterios de riesgo, y ahí están excluidos los promielocíticos, que son claramente superiores, y casi todas las cifras internacionales los excluyen. Pero miren la curva de la derecha, que me interesa mucho, que se parece mucho a la que les mostré recién, en que si ustedes le dan todo el tratamiento, o sea, le dan duro al enfermo, las tasas realmente sirven. O sea, son pacientes que algunos se pueden curar y otros, si no se curan, pueden vivir mucho más y relativamente mejor durante esa vida. En cambio, si ustedes le dan un poquitito nomás, solo la inducción o consolidaciones que son de baja intensidad, no les va a ir bien. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener eso en mente claramente y saber que hay pacientes que les va a ir distinto según el nivel de riesgo. Pero hay muchos pacientes, y por eso lo pongo aquí con esa estrella azul, no es que yo sea de la UBA, no lo soy. También es un chiste malo. Ustedes ven que, por ejemplo, estos pacientes que son de riesgo intermedio, porque los de riesgo alto, bueno, esos pacientes tienen que ir a terapias más agresivas, como el trasplante. Los pacientes de riesgo favorable sabemos lo que hacer, es fácil y a la mayoría les va bien. Los de riesgo intermedio son un grupo tremendamente complejo, porque son en los que probablemente las estrategias nuevas van a dar mejor impacto. Y una de ellas es el trasplante. Muy importante entenderlo. Este es un simposio de terapias biológicas, y la verdad es que la mejor terapia biológica en leucemia mieloide aguda es el trasplante de médula ósea. ¿De acuerdo? Están apareciendo una serie de fármacos, vamos a ver 2 como ejemplo nada más, que probablemente van a poder modificar a lo mejor esta frase que acabo de decir. Sin embargo, hasta ahora sigue siendo el trasplante, pero acuérdense que tiene morbilidad y mortalidad que va mejorando, va disminuyendo, pero que sigue siendo importante. Y el trasplante, sobre todo en los pacientes de riesgo alto o de riesgo intermedio alto. ¿De acuerdo? Es donde los pacientes deben ir a trasplante idealmente. Importante en las políticas públicas, porque ya dijimos aquí, en el sistema público cada vez, o sea, se ha ido aumentando la edad, pero desgraciadamente está vedado el trasplante para muchos pacientes que son perfectamente fit y que simplemente tienen el pecado de tener 61 años, por ejemplo. En nuestro grupo hemos seguido los cánones internacionales, las tendencias internacionales. Además tenemos un grupo liderado por el doctor Sarmiento y el doctor Bertín, que son bastante agresivones. Lo mismo pasa en otros centros, y agresivones en el buen sentido de la palabra, y que logran resultados bastante buenos. Entonces es importante ver eso y las estrategias que han tratado de combinar datos de otros lugares. Los metaanálisis también demuestran claramente esto, como dice en la última cifra de la diapositiva. Ahora, es importante que los donantes han cambiado también. Esto quizá lo menciono porque a lo mejor no todos tienen oportunidad de conocer estos datos, pero antiguamente, cuando yo me formé, cuando el doctor Ernst se formó, ya habían otras estrategias. O el paciente tenía un donante full match hermano o estaba frito. Y eso ocurría en el 25 o 30% de los pacientes. ¿De acuerdo? Más frecuente mientras más hermanos tengan, alrededor de un 20 o 25% por hermano de probabilidad. Pero después aparecieron otras estrategias como, por ejemplo, la sangre de cordón, que la hicimos en su momento, o el donante no relacionado, con un pequeño, ínfimo detallito, y es que un donante no relacionado se demora 3 a 5 meses más o menos en uno tenerlo listo, y el enfermo habitualmente no aguanta tanto.
y que cuesta alrededor de 50 a 60 mil euros puesto aquí esa médula, y no lo cubren o no la cubrían las ISAPRES, ni siquiera las ISAPRES, ni siquiera pensemos en el sistema público, ¿de acuerdo? Pero teníamos algunos pacientes que se hacían así, pero después aparece el haploidéntico, una estrategia genial, que antes no se pensaba. Es decir, bueno, ¿cómo le voy a dar quimioterapia a un enfermo después de que le infundo las células? Le mato la célula, listo, lo liquido, lo mando al patio de los Callados al tiro, 6 feet under. Y no, resulta que si uno, para prevenir el GVH, que es el gran problema, la enfermedad de injerto contra huésped, en la incompatibilidad de los pacientes con su donante, uno le da ciclofosfamida en ciertos días, disminuye la expansión del linfocito CD8 y ¡pum!, frena el GVH, y resulta que los resultados, valga la redundancia de la palabra, son similares a los que cuando se usa un donante full match. Y esto ha llevado a que el trasplante vaya aumentando en la proporción de pacientes que llegan a él. Esa es la cifra de nuestros pacientes, el programa de trasplante de la Católica desde que se formó a comienzos de los 90 hasta ahora, alrededor de 600, un poquito más de pacientes. Y si ustedes se fijan ahí, como si bien hay algunas lucecitas verdes de cuando hacíamos donante de cordón o donante no relacionado, hoy en día ha aumentado mucho, si excluyen los autólogos, que son para otras enfermedades, la proporción de pacientes con haploidéntico. Y estas son las cifras de nuestro trasplante, que se logra un plató, hay bastante buena sobrevida global. Es interesante, este es un trabajo nuestro, a veces uno trabaja mucho con las cifras internacionales. Me dio mucho gusto escuchar a la doctora Fernández recién con todo el análisis de nuestros pacientes asmáticos en el sistema en Chile. Bueno, esto es un trabajo también publicado recientemente sobre los trasplantes haploidénticos en nuestras manos. Y se fijan, vamos a ir a las cifras directas, que en trasplante haploidéntico con respecto al trasplante convencional de un paciente full match es exactamente igual. Entonces es muy importante porque podemos obtener eso. Bueno, por último, ya terminando, me excedí un par de minutos, sobre otras moléculas. Quería enfatizar lo del trasplante y lo de la quimioterapia porque sigue siendo todavía prevalente en esta enfermedad. Pero bueno, hay otras cosas en el camino. Les hablé yo de FLT3 porque era la más frecuente y porque claramente confiere un riesgo mayor. Bueno, entonces si tenemos alguna intervención sobre FLT3, podremos mejorar un poco las cifras, y hay un fármaco que se llama midostaurina, que es el primero, pero vienen varios de la saga que probablemente van a incluso mejorar estas cifras, y este es un estudio Ratify que permitió la aprobación de la FDA para esta droga en leucemias mieloblásticas que llevaran mutación de FLT3, y ustedes ven cómo las medianas de sobrevida libre de progresión son claramente mejores cuando uno lo adiciona al tratamiento de quimioterapia. No es en vez de, es más la quimioterapia. Es cierto que las cifras, las curvas no se separan tanto, y por supuesto puede haber una especie de truco estadístico porque claro, justo la mediana cae en la mitad de las dos curvas, pero por lo menos ya es un avance. Y simplemente para mostrarle otra cosa y dejar quizá para la discusión después si es que le interesa más datos, hay algunos fármacos que a veces la industria prepara para otros objetivos. Venetoclax es un fármaco que está diseñado para bloquear BCL2. Y BCL2 hay una enfermedad en la cual está absolutamente, digamos, es el culpable, que es el linfoma folicular, en que la alteración molecular que tiene la translocación 14-18 altera BCL2 y hace que se exprese más. BCL2, ustedes saben muy bien, es un gen antiapoptótico, entonces la célula no es que crezca mucho el linfoma folicular, sino que no se muere nunca, y entonces, claro, la enfermedad es una enfermedad como de acumulación en el tiempo. Y bueno, se diseñó pensando en esta enfermedad o enfermedades de este estilo, y sin embargo, donde ha resultado de mucho impacto es en leucemia mieloblástica aguda, y está aprobado por la FDA ya para uso en pacientes que no son suficientemente fit como para recibir quimioterapia de alto impacto, y nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar a varios enfermos. Estos son los primeros 6, muchos de ellos fueron donación del laboratorio AVI,
y vemos cómo en pacientes que eran o no fit o pacientes con enfermedad refractaria lográbamos remisión completa. ¡Wow! Esto es una cosa impresionante. De aquí hay una paciente con una recaída al tercer año de una leucemia mieloblástica y cuando recayó fue refractaria a esquemas convencionales de segunda y tercera línea y tenía posibilidad de trasplantarse, pero no podía mientras no estuviera en remisión completa. Y logró con este fármaco la remisión completa y ahora está felizmente trasplantada y lleva ya alrededor de 7 meses en remisión completa, toquemos madera. Es decir, los fármacos nuevos y las terapias biológicas, si bien están muy incipientes en leucemia mieloide aguda, hay más datos, muchos más datos que les va a mostrar el doctor Ernst en linfomas y más datos también en mieloma y en leucemia linfoblástica, algunos más, pero están también empezando a asomar la cabeza. O sea, la terapia biológicamente dirigida todavía o parece estar empezando a tener un rol también en esta enfermedad. Entonces, como conclusión, quedarse con que sigue siendo una enfermedad de alta letalidad, pero ojo, sigue siendo una enfermedad que podemos curar y cada vez podemos curar un poquito más. La mayor prevalencia en adulto mayor, pero por favor eso no debe invalidar el tratamiento y debemos individualizar a qué pacientes sí vale la pena tratar. La terapia sigue siendo esencialmente bruta, como es la quimioterapia, y el trasplante sigue teniendo un rol muy fundamental, pero como ya vamos conociendo y desenmarañando mejor la biología molecular de estas enfermedades, estamos como recién a puertas de desarrollar terapia biológicamente dirigida. Muchas gracias por la paciencia.